Dios los bendiga, mis amados hermanos. Un saludo a todos ustedes que se encuentran orando y buscando el rostro del Señor en todo lugar, en las iglesias, en las casas, en los hogares, en los grupos, en todo lugar donde la iglesia del Señor está orando. Bendigo a cada uno de ustedes y quiero acompañarles en este tiempo de oración. Quiero invitarles a que hoy intercedamos, hoy oremos a Dios y hoy estudiemos las Escrituras como lo debemos hacer todos los días, porque allí es donde Dios en su bendita gracia nos fortalece, nos acompaña, nos respalda, nos bendice, nos utiliza para su gloria. Quiero invitarle a orar un momento allí, mi amado hermano. Hoy es el día 275, si no me equivoco, 275 días de oración. Bendito sea Dios por todo lo que se ha hecho en este tiempo. Dios nos ha respaldado preciosamente en todo lugar donde la Iglesia Alianza ha estado trabajando. Él nos ha guardado. Vamos a orar, hermanos amados, un momento y le entregamos a Dios este tiempo. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la vida, por el cuidado que tú nos das. Gracias infinitamente por tu bondad y tu misericordia. Gracias por la vida, gracias por el favor, gracias por el acompañamiento tuyo día a día, Señor, para hacer todas las cosas que hacemos. Señor, te pedimos que este día tu precioso Espíritu Santo nos guíe, nos acompañe, nos dé revelación, nos dé sabiduría, nos recuerde las cosas que están escritas para nosotros y nos enseñe a vivir para el reino de los cielos y la gloria del Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón y nos ponemos en tus preciosas manos para poder tener este tiempo de clamor. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, hoy quiero leer la carta a los Hebreos, el capítulo 11, el verso 1. Dice la Escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miren, mis amados hermanos, una palabrita que aparece aquí que me llama mucho la atención, de la cual quiero hablar este día, y es de la convicción de lo que no se ve. La fe va aliada a la convicción. Donde hay convicciones, hay fe, y donde hay fe, están las convicciones. Las convicciones ayudan a que la fe se fortalezca, y por lo tanto, yo quiero esta mañana con usted recordarle que tenemos que desarrollar convicciones en todo lo que hagamos. Esas convicciones nos ayudan a mantenernos firmes en todo lo que estamos realizando en la vida. ¿Se acuerda usted que Satanás tentó a Jesús y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras? Y Jesús le habló con tanta convicción. Le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice la Escritura que Satanás no pudo seguir luchando contra Jesús, porque Jesús tenía convicciones firmes. Él sabía quién era, sabía lo que tenía que hacer y sabía que a Satanás no se le debe dar ni un solo milímetro de espacio en su vida. Cuando una persona tiene convicciones firmes, puede enfrentar la tentación, puede tomar pasos de fe, puede empezar desafíos. Las convicciones hacen que una persona esté segura de lo que dice y de lo que hace en la vida. Quiero esta mañana tomar el ejemplo de Abraham. Para mí, Abraham es un hombre de convicciones. Sus relatos en la Biblia me hacen ver que este era un hombre que desarrolló esto profundamente, y esas convicciones le ayudó a Abraham
a poder ver lo que él se propuso, lo que él creyó con la gracia de Dios. Entonces, en el capítulo 11, quiero leer otro verso de la Biblia que está en el verso 19, capítulo 11, verso 19. Dice, 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Miren aquí, hermanos amados, nos cuenta la Escritura que Abraham tuvo convicciones firmes cuando él fue probado. La vida de Abraham es interesante que la podamos recordar cómo empezó. ¿Se acuerdan que Abraham vivía en Mesopotamia? Vivía, tenía allí sus bienes materiales, tenía ahí su familia, tenía allí todo, sus costumbres, su formación estaba allí. Y un día aparece Dios y le llama a salir de allí. Y le dice, deja tu parentela, deja todo, deja los bienes. No podía llevarse ciertas cosas, dejó allí su casa, me imagino, dejó allí su familia, dejó allí todas las cosas. Solo se llevó lo que podía viajar con él. Y el Señor le dice a Abraham, si tú me sigues, yo haré de ti tal cosa, ¿no? Una bendición, serás bendición, en ti serán benditas las familias de la tierra, y te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Y Abraham le cree a Dios sin verlo, porque eso es la convicción, eso es la fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces él se convence de que lo que Dios le dice es verdad. Y Abraham sale con su esposa y su sobrino y va tras una tierra que él no conoce, que nunca ha visto, pero le cree a Dios. Y cuando Abraham llega a la tierra que Dios le había prometido, se encuentra con una sorpresa. En la tierra hay mucha hambre, hay mucha sequía, hay mucha crisis. Y esto es contradictorio porque Dios le había dicho una tierra que fluye leche y miel, y lo que Abraham encuentra es sequía, hambre, necesidad. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios. Él tenía convicciones que esa tierra será buena. Y de esa manera, la bendita palabra de Dios nos enseña cómo él era un hombre que no dudó, no vaciló en las promesas que Dios le dio. Y en el verso que acabamos de leer, verso 17, por la fe Abraham dice, cuando fue probado, note, a Abraham se lo probó un día cuando Dios le pide su hijo. Pero recuerden esto, antes de que Abraham tenga un hijo, dice la Escritura que él era, su esposa era estéril, él ya tenía 75 años. Y Dios le promete un hijo a los 75 años. Le promete que él va a ser padre de naciones a los 75 años. 75 años todavía es manejable. Entonces yo me imagino que si él tenía 75, Sara tenía 65, porque tenía 10 años menos. Todavía es manejable, pero cuando Dios le da la promesa, no se la cumplió al otro año. Él tiene 100 años cuando nace su hijo y Sara tiene 90. Entonces, él tuvo que esperar 25 años para que se cumpla la promesa. ¿Cómo es que se mantuvo? Porque él tenía convicciones firmes de que no iba a Dios a fallarle. Por eso dice la Escritura aquí que cuando Dios le prueba a Abraham, le pide su único hijo. Imagínate, ya tener un hijo era difícil. Ahora resulta que Dios se lo pide.
Y dice la Escritura que él no dudó de dárselo. ¿Por qué? Porque dice, pensando, note, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Bueno, ¿qué pensaba entonces Abraham? Que Dios es poderoso, que para Dios no hay nada imposible, que lo que Dios promete lo cumple, mi amado hermano. Eso tiene que estar bien claro en ti y en mí. Tú y yo debemos estar muy convencidos que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Si Dios lo dijo, yo debo decirle. Por eso Hebreos capítulo 13 dice, Dios dijo, no te dejaré, no te desampararé, de modo que yo puedo decir, el Señor me ayudará. Note, cuando Dios lo dice, yo lo tengo que decir. Usted lo tiene que declarar. Cuando Dios dice algo, usted lo tiene que repetir. Usted tiene que coger esas promesas de Dios y pronunciarlas, hablarlas, declararlas como una realidad en su vida. Si Dios dijo que le iba a sanar, pues debe declarar esa sanidad. Si Dios dijo que la iba a acompañar hasta la muerte, usted debe declarar, en mi vejez no estaré solo. Dios me prometió acompañarme. Si Dios dijo que sus hijos iban a ser benditos en la tierra y poderosos en la tierra, usted lo debe declarar. Mis hijos serán una generación hermosa que Dios va a levantar y Dios va a bendecir. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque estamos apoyándonos en promesas divinas y nuestras convicciones es que lo que Dios promete, Él lo cumple. ¿Y por qué? ¿Por qué creo que lo cumple? Porque Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más de lo que le pedimos. Yo le cuento que cuando yo vine a trabajar a la iglesia en el 2003, imagínense, estamos 2020, hace 17 años, 2002 más o menos vine. En el 2003, yo puse por escrito mis sueños. ¿Qué quería yo alcanzar como siervo de Dios? ¿Qué quería yo que Dios me acompañe a hacer en la iglesia? Y puse por escrito. ¿Y sabe qué escribí? Quiero leerle porque me acordaba de los sueños hace 18 años atrás. Primero, yo puse por escrito, sueño con una generación de discípulos de integridad que extiendan el reino de Dios por todo lugar de la ciudad. Puse por escrito, sueño con una iglesia de verdaderos adoradores, de gente de oración, que sirvamos de estímulo a las personas para que busquen a Dios. Sueño con un ambiente de fraternidad cristiana, donde el quebrantado, el herido, el caído encuentren esperanza, aceptación y estímulo para vivir mejor. Sueño con un edificio de educación cristiana para los niños, para discipular a los creyentes, para que le puedan servir a Dios. Sueño con una iglesia que crece cada año, que bautiza a las personas constantemente, así como lo ordenó Jesús. Sueño con un templo amplio, cómodo, para reunir a la gente, donde exaltemos el nombre de Dios. Sueño con un campo, con un jardín. Sueño con un lugar donde encontrar esparcimiento las familias y donde podamos disfrutar nuestros tiempos con los hermanos. Cuando yo puse estos sueños hace 18 años atrás, por escrito, no teníamos nada de eso. No existía nada de eso. Solo era un sueño, solo era una convicción, era un anhelo. Y lo puse por escrito y hoy puedo leerlo como una realidad. ¿Por qué? Porque para mí hay un Dios hermoso, precioso, poderoso, que nos ha dicho, pídeme lo que tú quieras. Si haces mi voluntad,
pídeme lo que tú quieras. Y eso le hemos pedido, y hoy vemos eso, vemos generaciones de discípulos, hoy vemos cómo le sirven al Señor las personas, hoy vemos cómo se levantan personas íntegras para Dios, hoy vemos cómo podemos tener lugares, tenemos el edificio, tenemos las aulas, tenemos el templo, tenemos el campamento, tenemos muchas cosas más de lo que le pedía a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene convicciones y uno cree, declara, confiesa, habla lo que Dios ha dicho que va a hacer en nosotros, entonces nos unimos con Él y nos ponemos de acuerdo para hacer las cosas que Él dijo. Mi amado hermano, yo quiero animarle a usted. Afirme sus convicciones. Revise la Escritura y mire qué le dice Dios a usted. ¿Cómo le habla Dios? ¿Qué promesas le ha dado? Cojas esas promesas y declárelas en los peores tiempos, también en los mejores tiempos. ¿Qué decía Job cuando estaba con su carne descompuesta? Donde él apestaba, donde se le caía la piel, donde solo estaba hueso y pellejo, donde sangraba, donde era una calamidad. ¿Qué dijo él? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y un día me levantaré del polvo. Mire la convicción. Y estaba consumiéndose, estaba muriendo. Pero él tenía convicciones firmes que su Redentor estaba vivo. Y que él un día vería la gloria de Dios. Mi amado hermano, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, donde no vemos salidas, no vemos provisión económica, no vemos oportunidades de pronto para hacer la obra del ministerio por el temor al contagio. Oh, no, declaremos quién es nuestro Dios, declaremos quiénes somos, declaremos con nuestra boca: yo tengo autoridad celestial, Dios me dio autoridad para echar fuera demonios, Dios me dio autoridad para orar por enfermos y Dios me dio autoridad para predicar el Evangelio. Y esa autoridad me guardará, esa autoridad no permitirá que me afecte el mal. Y confiamos en eso y lo declaramos. Yo quiero invitarle a orar porque hay mucha gente que está afectada, hay muchos contagiados en los hospitales que están batallando contra la muerte. Hay muchos pastores que tienen dificultades para pastorear en las iglesias. Esto no les permite progresar, avanzar, tener recursos, y entonces tienen muchos problemas de deudas, escasez de dinero para el sustento. Y bueno, hermanos, en este tiempo de crisis hay que creerle a Dios. Vamos a orar un momento y luego seguimos compartiendo un poquito de las convicciones que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Bendito Padre y Dios Todopoderoso, quiero agradecerte por la vida, por el cuidado que tú tienes de nosotros, y gracias por tu palabra, porque esta palabra, Señor, que hemos leído hoy, nos anima, nos estimula a creerle, a confiar en tus promesas, a desarrollar convicciones, a creer que para ti no hay nada imposible, Señor, que para el que cree todo es posible, que es la fe en Dios lo que hace que las cosas cambien. Las circunstancias pueden ser adversas. Podemos estar viviendo tiempos de enfermedad, tiempos de escasez, tiempos de crisis, tiempos de conflictos. Podemos estar viviendo momentos difíciles, de estrechez, pero hay una fe viva en el Dios Todopoderoso. Y te ruego, Señor, que tú alientes esa fe en nuestros amigos, hermanos, familiares de quienes están en los hospitales, enfermos, contagiados, no solo con este virus, sino también como enfermedades catastróficas como el cáncer, el diabetes, hipertensión y cirrosis o tal vez enfermedades de los riñones y otras enfermedades más. Estar enfermo es horrible, estar postrado en una cama es horrible, estar en un hospital es horrible, porque no estamos en condiciones de poder hacer las cosas. Y eso nos aflige, Señor. Eso desanima, pero Padre, en el nombre de Jesús,
Oramos para que se active la fe del pueblo de Dios. Oh Señor, que aún en la cama del hospital declaremos con nuestros labios que Jesucristo es nuestro sanador, que Jesucristo es nuestro redentor, nuestro consolador, que Jesucristo está allí para fortalecernos y que el Espíritu de Dios está para darnos ánimo, consuelo y fortaleza. No hemos recibido un espíritu de cobardía, dice tu palabra, sino de poder, amor y dominio propio. Señor, oramos para que el corazón de tu pueblo esté avivado, confiado y esté convencido que Dios hará grandes cosas. Oh Señor, tú le dijiste a Jeremías cuando estaba en la cárcel: Jeremías, yo soy el Dios todopoderoso, creador del universo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Allí en la cárcel, allí en esa crisis, allí en esa situación estrecha, allí llegó el mensaje de Dios a Jeremías para decirle: no te desanimes, ora, busca mi rostro, porque allí donde tú ves que todo es muerte, vas a ver un día gozo, vas a ver matrimonios, vas a ver alegría. Allí donde vemos desgracia, calamidad, escombros, allí donde vemos solamente sufrimiento, vamos a ver un día la gloria de Dios. Clama a mí y Dios nos mostrará. Padre, ayúdanos a vivir con convicciones y a declarar esas convicciones, a pronunciarlas cada día, a empezar hablando la palabra que Dios nos ha dado. En cada situación tenemos que declarar una palabra de Dios. Cuando estamos enfermos, que nuestro Dios es sanador. Cuando estamos en estrechez económica, que nuestro Dios es proveedor. Cuando estamos en crisis de relaciones familiares, matrimoniales, declaramos que para Dios no hay nada imposible y que Él resucita el amor, que Él integra la familia, que Él hará maravillas. Señor, declaramos las promesas que tú nos has hecho y sobre esas promesas caminamos. Y te pedimos, Señor, bendiga a nuestros amigos pastores, colegas, siervos tuyos que están en todo lugar tratando de pastorear en este tiempo de pandemia con las dificultades que tenemos en todo sentido. Pero Padre, declaramos que para ti no hay nada imposible, que tú anulas el poder del virus, que tú anulas el poder de enfermedades, que tú inmunizas a tus hijos y tú los guardas de la muerte. Oh Señor, los discípulos de Jesús, ninguno de ellos, dice la palabra, se enfermó al lado de Jesús. Ninguno de ellos sufrió calamidad porque tú les proveías todo lo que él necesitaba. Así hagas en este tiempo, Señor. Tú bendigas a tus siervos, a tus hijos, a tu pueblo, tu familia, y tú le proveas, Señor, y nadie mendigue pan y nadie esté desamparado en la tierra, porque somos la familia de Dios. Y Padre, tú haces maravillas en todo tu pueblo. Muchas gracias, Señor, por lo lindo, hermoso que tú haces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y entonces, mis amados hermanos, seguimos meditando en la bendita palabra de Dios para fortalecer nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para desarrollar convicciones? Cuando tenemos convicciones, tenemos que obedecerle a Dios. Debes obedecerle a Dios en los peores momentos. No dejes que entre esa duda y comencemos a hacer cosas indebidas. En las crisis las personas se prueban. Las crisis reflejan si amamos a Dios, obedecemos a Dios, o también si le desobedecemos. Saúl en la crisis le desobedeció, pero David en la crisis le obedecía. Y quiero animarle para que usted se fortalezca en esa área. Ahora, quiero contarle lo que leí un día. Un farmacéutico llamado Steve Pemberton, más o menos creo que era el apellido, descubrió la fórmula de la Coca-Cola. La descubrió, la inventó, la creó, en otras palabras. Pero él no creyó en eso, no estaba convencido y la vendió en $200. En cuanto el que la compró en $200 también no se convenció
y la vendió, pero la vendió un poco más alto, la vendió en $25,000. El que compró la fórmula de la Coca-Cola en $25,000, él sí era diferente y él tenía una convicción bárbara en esa fórmula. Y él hizo una declaración verbal interesante y él dijo: yo sueño que en cada hogar de la tierra habrá una Coca-Cola. ¿Se imagina? Este tipo sí era diferente. Tenía convicciones que su proyecto iba a funcionar. No solo iba a funcionar, iba a alcanzar tanto en el mundo. Él creyó, tuvo convicciones, lo pronunció, lo declaró, escribió su sueño y ahora podemos nosotros contemplar que el sueño de este hombre se ha cumplido. No existe una casa donde no se tome una Coca-Cola. Qué tremendo, ¿no es cierto? Convicciones. Ahora, quiero invitarle a leer la palabra de Dios en el libro del Génesis, el capítulo 22, porque aquí encontramos un ejemplo de Abraham muy interesante. Capítulo 22 de Génesis. Allí habla de su hijo, ¿no es cierto? Capítulo 22. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Se da cuenta de lo que le está pidiendo? Abraham ha soñado con un niño. Ya llegó el niño. Aproximadamente tiene unos añitos, de unos 12, 13 años. Yo me imagino que Abraham estaba recontra que encariñado con el chico. Era lo único que él tenía. Y de repente aparece Dios como una orden que lo conmovió y le dice: toma tu único hijo y ofrécemelo en el monte. ¿Qué hubiera hecho usted, mi amado hermano, si Dios le pidiera lo mismo? Imagínese, usted no ha tenido un hijito y a los 100 años lo tiene. Usted está enamorado, está apasionado, usted está chocho con el niño. Y resulta que Dios ahora pide y demanda que ese niño sea ofrendado, que se desprenda de ese niño, que ya no lo tenga. Parece raro, ¿verdad? Pero la reacción de Abraham es importante. Dice en el verso 3: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¡Qué tremendo! Mire, fue al lugar que Dios le dijo. Obediencia, aún en el peor momento. Obediencia cuando le pidan lo que más le cuesta. Obediencia cuando le ordenen hacer lo más difícil. Él no discutió con Dios. Dice que se levantó muy de mañana, y eso es importante porque no es que está ahí desanimado, desganado. No me parece bien que debo hacer esto. Estoy de verdad decepcionado de Dios. Me está pidiendo cosas que no puedo. No, sino que lo hace con prontitud, lo hace con rapidez, lo hace con diligencia. Y la Escritura nos cuenta que llevó a su hijo al lugar donde lo iba a ofrecer. Y dice: y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: ojo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué está pronunciando Abraham?
¿Qué le dice a los muchachos, a los siervos de Abraham? Le dice, nosotros iremos, adoraremos. Mire, iremos, adoraremos, volveremos. ¿Ah? Volveremos. ¿Cómo la cosa? Abraham y su hijo van y él sabe que lo va a sacrificar, pero él cree que volverá con él. Convicción. Él estaba seguro que Dios le había prometido un hijo. Él me pide que lo sacrifique. Yo no sé qué va a pasar, cómo va a pasar, pero yo estoy seguro. Hoy sacrifico a mi hijo para Dios y Dios me lo va a devolver otra vez, porque Él me prometió. Él me dijo que yo iba a tener una generación grande, iba a ser padre de muchos hijos. Yo no sé qué irá a pasar, pero Él me prometió y lo que Dios promete, Él no me va a mentir. Así que confío en las promesas de Dios. Confío en las promesas de Dios y sobre esas promesas camino. Yo no temo, no tengo miedo, no me amedrento ante nada, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y esto es hermoso, hermanos, la convicción que Abraham tiene y la declara, mire, declara su fe. Espérenme, volveremos con mi hijo. Y dice la Escritura en el verso 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Qué convicción tenía Abraham? Que Dios proveerá, que Dios tiene el control, que Dios... Él sabe qué hacer. Él proveerá, hijo. Él me pidió a mí que sacrifique, que haga, que adore, no sé, Él proveerá. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Note cómo dice, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham no es que estaba pensando, esto es un simulacro, Dios solo me está aquí probando. No. Él creía que su hijo iba a morir ese día. Tomó el cuchillo y lo extendió para degollar. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Mire, no me has rehusado tu único, no me has rehusado lo que más amas, no me has negado lo que más quieres. Por lo tanto, Dios sabe que eres un hombre que lo amas a Él más que a nadie. Dios sabe que tú estás dispuesto a todo por Dios. Dios ya sabe, siempre lo supo, pero quería que tú y yo se lo demostremos, que nosotros nos convenzamos que Dios es lo mejor que tenemos, que es lo primero que tenemos. Y le dice en el verso 16, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Mi amado hermano, para obedecer a Dios hay que tener convicciones. Solo la gente de convicciones firmes
obedecerá a Dios en los peores momentos. Y cuando tú y yo obedecemos a Dios en los peores momentos de la vida, prepárate para las abundantes bendiciones de Dios en tu vida. Dios le ha bendecido a Abraham tremendamente. Después de probarlo y que Abraham le demuestre su obediencia, Dios declara una bendición hermosa sobre Abraham. Y mire, hermano, yo creo con todo mi corazón que hay muchas bendiciones que no vienen a la vida de una persona porque la persona tiene dudas, no confía, porque divaga, allí no se decide, no le cree a Dios. Y cuando Dios le está probando, no pasa la prueba. Las pruebas son una oportunidad para ascender, para mejorar. Dios tiene algo mejor cuando te está probando. Yo creo con todo mi corazón que en esta pandemia nos ha probado el Señor. Dios nos ha probado cómo está tu fe en esta crisis, cómo está tu convicción de Dios. ¿Crees que el poder de Dios es mayor que el poder de una enfermedad? ¿Crees que Dios es suficientemente poderoso para guardarte, protegerte, aunque estés rodeado de gente contagiada? La bendita palabra de Dios nos dice que a Daniel Dios lo guardó rodeado de leones. ¿Se imagina? Lo guardó. No permitió que un león le muerda. No permitió que le aruñe. Porque lo guardó en medio de esos hambrientos y feroces animales. Dios guardó a Job en medio de esa desgracia. No dejó que la enfermedad lo mate. Dios guardó a los 3 amigos de Daniel en medio del fuego y ellos no se quemaron, los protegió. Dios puede proteger tu vida, mi vida, la de tu familia, la de tus hijos en esta época de pandemia. No tengamos miedo, salgamos a trabajar, salgamos a predicar, salgamos a hacer grupos, salgamos a evangelizar, aún en medio de todo esto, creyéndole a Dios. Convicciones. Tú tienes que desarrollar convicciones que Dios está contigo. Yo tengo unas luchas con esto, porque hay mucha gente que me ha cuestionado el trabajar en esta época. Hay mucha gente que nos ha cuestionado que por qué hacen reuniones de niños, por qué hacen reuniones de todo tipo, por qué hacen retiros, por qué hacen de todo. Mi amado hermano, nosotros hemos hecho retiros, encuentros, hemos hecho programas. Hoy mismo en la Navidad estamos programando un evento para 1000 niños, donde les vamos a dar de comer, donde les vamos a entregar caramelos, donde vamos a hacer un programita para que sonrían, para que se alegren. Los niños están encerrados, estresados, y nosotros lo estamos haciendo. Hemos venido haciendo esto desde junio, sin parar, y sirviéndole a Dios, creyendo en sus promesas, con las convicciones de que Dios no nos deja, no nos desampara, y no lo ha hecho. Bendito sea el Señor. Cero muertes, 0 contagios. Y si alguien se ha contagiado, ni siquiera es sabido, porque Dios los ha recuperado, los ha sanado. Dios ha sido bueno. Y entonces yo quiero animarle a usted a que podamos confiar en esa protección divina en medio de los momentos más difíciles. Y quiero invitarle que oremos a Dios. Oremos a Dios, que Dios proteja a tu familia, proteja a las personas que están trabajando en la salud. No podemos negar la realidad. El virus es poderoso, tiene un efecto terrible en la vida de mucha gente, y los médicos se han contagiado y han muerto. Oremos por los que están trabajando en la salud, que Dios los guarde, y oremos también por las familias del Ecuador, que por esta pandemia no pueden todavía conseguir un trabajo y no tienen los recursos para sostenerse. Bendito Padre y Dios Todopoderoso, te doy gracias infinitamente, Señor. Te agradezco toda bondad y toda misericordia tuya.
Gracias, Señor, porque tú has sido bueno al acompañarnos durante todo este tiempo que hemos estado trabajando y sirviendo, no solo nosotros, sino muchas iglesias, muchos pastores, muchos siervos tuyos han estado arriesgando su vida, saliendo para ayudar, repartir alimentos, para orar, para estar acompañando en los funerales, porque se murieron familiares y todo eso. Padre de la gloria, y nos hemos expuesto, pero una vez más lo hemos comprobado. Tú eres nuestro Dios. Nos hemos entregado a ti, hemos empeñado nuestra vida en tus manos. Hemos confiado que tú eres nuestro protector y nos has guardado. Gracias, Señor. Pero también sabemos que muchos han muerto. Sabemos que hay muchos familiares que perdieron un ser querido. Sabemos, Señor, que hay dolor, sufrimiento en muchas familias. Señor, oramos por el consuelo tuyo en cada familia que ha perdido un ser querido. Oramos para que tú, Señor, sigas protegiendo nuestras vidas, protejas a los que trabajan en los hospitales, en las clínicas, a todas las enfermeras, doctores y toda persona, todo empleado de salud. Padre, que la gracia tuya siga guardando sus vidas y que estas personas se acerquen a ti, confíen en ti, que este tiempo sirva para volverse a Dios de corazón. Oramos, Padre de la gloria, para que tú sigas bendiciendo a nuestros hermanos que son médicos, que tú los sigas usando, porque ellos han sido un pilar en esta época de crisis de salud para muchas familias cristianas. Porque a veces, Señor, tenemos un poco de temor ir a un hospital o ir a cualquier otro centro de salud. Pero, Señor, gracias por nuestros hermanos doctores que han estado asistiendo por teléfono, de visitas presenciales, han estado ayudando, Señor, a aquellos hermanos que se han contagiado, y bendito seas tú, Señor, los has sanado, los has guardado. Gracias, Señor. Y gracias, Padre, por las familias que, aún contagiadas, no han ido a los centros de salud, sino que le han creído a Dios, se han quedado en casa evitando contagiarse más, y con sus preparativos, Señor, ellos se han sanado. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, porque hay muchos que por la fe vencieron a la enfermedad, porque creyeron en ti, se levantaron. Gracias, Señor, por esa fidelidad tuya. Gracias por este hombre, Abraham, que nos enseña que no se debe dudar cuando uno pasa por pruebas, que no debe debilitarse la obediencia. Más obedecemos, más nos aferramos a ti, y podemos entonces recibir bendición de Dios que tú tienes preparado para nosotros. Sigue bendiciendo esta iglesia, Señor. Yo te ruego por las iglesias Alianza del Ecuador, que después de esta prueba venga una visitación especial, una bendición especial a tus siervos, los pastores, a los hermanos, a las familias cristianas, a las congregaciones, y que, Señor, la visita de Dios traiga bendición abundante. Sí, Señor, que no nos falte en estas Navidades, Señor, en estos fin de año, donde se hace mucho gasto, donde hay que atender muchas familias, donde hay que bendecir al niño. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, haz provisión como la provisión que hiciste a Abraham. Sí, Señor, que ahí haya ese cordero, que ahí haya ese sustento, ese alimento que tú vas a proveer a las familias, ese pavo, ese pollo, ese chancho, que ellos van a servirse, que van a compartir con otras familias, con los niños. Señor, bendícenos, bendícenos. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por la provisión que has hecho a nosotros como Iglesia Alianza Jesús el Vencedor para esta época. Gracias, Señor, porque tú nos has provisto los recursos para poder compartir con los niños pobres y con las familias. Y gracias, Señor. Con todo mi corazón te alabo y te bendigo y te doy las gracias. Amén. Muy bien, entonces, mis amados hermanos, continuamos en este tiempo, en esta hora de oración, clamando a Dios por lo que Él hace.
las convicciones que Él pone en sus hijos, su iglesia, para que le podamos servir como debe ser. Quiero terminar en la última partecita que nos queda, nos resta, hablando de el Salmo 144. Y aquí hay algo hermoso, muy hermoso. Siempre me impactó esto, hermanos, cuando lo leí. Siempre lo he tomado como un desafío para mí. El Salmo 144, desde el verso 11, desde el verso 11, el autor, el rey David, está orando, pero él hace una oración un poco diferente a la que nosotros normalmente hacemos. Dice en el verso 11: rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca hablan vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Entonces, está pidiendo que Dios lo guarde, ¿no es cierto? Pero luego pasa en el verso 12 a hacer unas declaraciones de fe. Él está pronunciando qué es lo que él considera Dios puede hacer por el bienestar de la gente, de la ciudad, de la nación, porque él dirige una nación y él quiere que su nación, Israel, sea una nación bendita. Mire, todo líder, todo siervo de Dios debe anhelar lo mejor para aquello en lo que uno está ocupado. Si usted está ocupado en trabajar en una iglesia, usted tiene que anhelar para esa iglesia lo mejor. Tiene que desear que esa iglesia prospere, que esa iglesia crezca, que esa iglesia le vaya bien, que a los miembros de la iglesia les vaya, tengan éxito. Eso tiene que hacer un líder. Un líder busca el bienestar de los dirigidos. Anhela lo mejor para los suyos, para su gente. Entonces, mire lo que el rey David decía cuando oraba. Verso 12, 144, verso 12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengan asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y aquí yo puedo ver, mis amados hermanos, cómo el rey David hace declaraciones de fe. Declara, habla, envía la palabra antes de que suceda. Miren, antes de que suceda es que nosotros tenemos que creer que Dios hará grandes cosas. Hay gente que dice, cuando yo vea, yo me convenzo. Es al revés. Yo me convenzo para poder ver algo. Si no estás convencido de que Dios levantará tu hogar, no lo vas a ver levantado. Si tú no estás convencido que Dios va a bendecir a tus hijos, no los vas a ver bendecidos. Si usted no está convencido que Dios va a bendecir la iglesia, la congregación, usted no la va a ver bendecida. Porque nosotros primero creemos, confesamos lo que Dios hará y veremos lo que hemos confesado, creyéndole a Dios, confesando sus promesas. Y mire este tipo, este hombre, el rey David, cómo confiesa lo que él quiere ver. Él habla ahí de nuestros hijos que sean como plantas, bien crecidas, no fuertes, productivos. Nuestras hijas sean hermosas. Nuestros graneros estén llenos. Mire, que haya abundancia de provisión. Que el ganado se multiplique a millares de millares en el campo. Uy, que los bueyes estén fuertes. Que no haya asaltos, que no haya desgracias, que no haya esas cosas. Mire cómo el rey David declaraba la bendición de Dios antes de que venga. Eso es convicción. Cuando uno tiene convicciones de que Dios es bueno, de que Dios quiere lo mejor para nosotros, que Dios nos va a bendecir, que Dios va a hacer maravillas, lo declaramos. Y mire, yo eso he hecho acá en la iglesia. Declaro con mi boca
Dios bendecirá estas familias, esta iglesia se multiplicará, los obreros crecerán, vamos a abrir nuevos grupos, vamos a ganar la gente para Cristo, vamos a bautizar a las personas que se convierten. Lo declaro con mi boca, lo confieso, y sobre esas declaraciones me muevo. Y créanme, cada vez que declaro algo me comprometo, y cada vez que me comprometo yo veo la mano de Dios respaldándonos en todo lo que hacemos. Qué hermoso, mis amados hermanos, poder ver cómo el Señor ha hecho cosas lindas en este lugar. ¿Saben qué? Debemos aprender a perseverar en los sueños, perseverar en las promesas de Dios, y creyendo en esas promesas, movernos, dar pasos de fe. No tengas miedo. Mire, yo siempre le digo a mi gente acá, Jesús nos mandó a hacer 3 cosas: predicar, echar fuera demonios y sanar enfermos. Eso dice que hizo Jesús, y eso mismo le pidió a los discípulos que hagan. 3 cosas: prediquen, sanen y liberen. Prediquen, sanen y liberen. Eso era constante en él: predicar, sanar y liberar. Y entonces yo siempre le digo, vamos a predicar, vamos a orar por enfermos y vamos a echar fuera demonios. Pero ¿qué tal si de repente se te presenta un endemoniado y te desafía y se pone furioso y terrible? ¿Qué vas a sentir? Miedo, correcto. Todos sentimos miedo, pero no dejes que el miedo te controle, sino muévete por convicciones de lo que Dios te ha dicho. Dios nos ha dicho, yo les doy autoridad sobre los demonios para echarlos fuera y no los tocará. No tengan miedo. Entonces, ¿qué tiene que gobernarnos en ese momento? ¿El miedo o la convicción de que yo tengo autoridad? Que aunque sienta miedo, yo tengo autoridad para echarlo fuera a todo demonio, porque eso nos dijo Jesús. Pues yo veo un montón de gente que no quiere enfrentar el endemoniado. No me gusta, eso es feo, hoy mejor llamemos a alguien. Y entonces, ¿qué es lo que tienen? No tienen convicciones. Hay que creerle a Dios, y lo que Dios dice se cumple. La Biblia dice que cuando los discípulos salieron a hacer las 3 cosas, dice que Dios los respaldaba en lo que hacían. Dios respalda la obediencia a las promesas que Dios nos ha dado. Mi amado hermano, qué lindo poder revisar esto y fortalecer nuestra fe. Vamos a tener nuestro tiempo para orar y buscar el rostro del Señor en este momento. Padre bendito, muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu grandeza, por tu fidelidad. Ponemos en tus preciosas manos, Señor, este tiempo, bendiciendo a nuestras autoridades, pidiéndote por el pastor David Mutre, rogándote por la Junta Directiva Nacional, rogándote, Señor, por los departamentos, por los distritos, por todas las congregaciones, por todas las iglesias. Bendícelas, Señor. Y oramos, Padre, también por las autoridades en el Ecuador, por el presidente de la República y por todos los que están en algún puesto de autoridad. Y te pedimos que en estas próximas elecciones que se van a realizar, tú nos ayudes a elegir bien, a elegir creyendo en tus promesas, orando por los candidatos para que seas tú determinando quién va a gobernar nuestra nación. Padre Santo, bendice a nuestros amados hermanos en todo lugar del Ecuador, cúbrelos con tu sangre preciosa y llénalos de tu Espíritu Santo para que tengan victoria y tengan convicciones firmes para hacer todo lo que se proponen con la ayuda de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén.